Buen día, hermanos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos esta mañana. Aquí estoy de nuevo con ustedes, igual que la semana pasada. Pues es un gusto estar con ustedes para compartir la palabra de Dios. Pues seguimos en la pandemia, hermanos. Parecía que esto disminuía, pero pues ahora estamos ante nuevas recomendaciones de seguir a los cuidados. Así es que pues atendamos las recomendaciones de nuestras autoridades de salud y cuidémonos, hermanos. Sabemos que no podemos vivir en el temor, no sabemos si habremos de resultar contagiados. Sin embargo, pues de la mano del Señor andaremos este sendero. Y si el Señor estamos contentos que nos haya librado de contagio hasta esta hora, pero pues si tuviéramos que pasar por ahí, pues lo haremos de la mano del Señor. Muy bien, pues esta mañana vamos a hablar acerca de la segunda carta de Pedro. La semana pasada hablábamos de la primera carta y hacíamos algunos comentarios acerca de los estudiosos que referían pues algunas dudas o algunos comentarios acerca de la autoría de la carta, debido a que pues como sabemos pues el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Sin embargo, la primera carta de Pedro se destaca por estar escrita en un griego muy elegante, un griego muy bien escrito. Así es que la duda con respecto a eso era que una persona como Pedro, que no tenía una educación formal, una educación rabínica o farisaica como la tenía Pablo, pues pudiera escribir una carta de esa manera. Sin embargo, decíamos, pues ahí mismo en la carta encontramos una pista acerca de Silvano o Silas, que fue la persona que colaboró para que la carta fuera escrita. Bueno, pues hoy estamos en la segunda carta de Pedro. La primera, de acuerdo a lo que vimos, pues estaba dirigida a los expatriados, a los que estaban en las regiones de lo que hoy es el país de Turquía, bajo pues la persecución. Eran tiempos de persecución, tiempos de sufrimiento por causa del evangelio, y era una carta pues de esperanza, una carta de confortar a los hermanos y de hablarles de la esperanza que tenemos de estar con nuestro Señor. La segunda carta pues aborda temas un poco distintos. Si la leemos desde el principio, pues vamos a encontrar que pues tiene pistas mucho más sólidas acerca del autor. Si leemos, por ejemplo, el primer verso del capítulo 1, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces se introduce diciendo Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Si hacemos un poquito de memoria, pues ¿cuántos Simón Pedros, siervos y apóstoles de Jesucristo conocemos, verdad? Pues yo creo que no hay la menor duda. Simón Pedro, pues es Pedro, ¿verdad? Ese Pedro que destaca en los evangelios, y ese Pedro que destaca en los primeros 12 capítulos del libro de los Hechos, ¿verdad? El apóstol Pedro. Y bueno, también podemos decir, por lo que dice este verso, que esta carta, aunque fue escrita alrededor del año 65, para los creyentes de aquella época, pues también es para nosotros, porque dice: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Eso quiere decir que esta carta fue escrita también para usted y para mí. Y bueno, también hay un factor muy importante que el apóstol menciona allí mismo en el capítulo 1, en el verso 14. Dice: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, ¿verdad? Entonces, el apóstol sabía que estaba cerca de la muerte. El Señor le había revelado pues que no quedaba mucho tiempo, y entonces seguramente este es un motivo muy importante que lo empujó a escribir esta carta. Una carta con las recomendaciones de cuidado
para los creyentes acerca de los tiempos presentes y los tiempos futuros. ¿Qué pasaría si cualquiera de nosotros supiera o se le fuera revelado, ya sea por un diagnóstico médico o por una revelación del Señor, que nos queda poco tiempo de vida? Pues seguramente dejaríamos de hacer las cosas que no son tan importantes y nos dedicaríamos a atender las cosas que son verdaderamente importantes. Eso es lo que hizo el apóstol en este caso, escribir una carta para los creyentes, para alertarlos acerca de las cosas que deberían tener mucho cuidado. Otra pista muy importante que encontramos ahí en el primer capítulo es acerca del autor, es la siguiente. Dice a partir del verso 16: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte, ¿verdad? Una reafirmación poderosa acerca del autor de esta carta, ¿verdad? ¿Quién va a dudar? Si recordamos cuando leemos en los evangelios aquella ocasión en que el Señor tomó a Pedro, a Juan y a otro de los apóstoles y los llevó a un monte y se transfiguró delante de ellos. Y entonces aparecieron junto con él Elías y Moisés, que hablaban con el Señor. Y una vez que hubieron terminado de hablar, se escuchó aquella voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. Y este apóstol Pedro, que está escribiendo esta carta, fue testigo presencial de ese momento. Por eso lo declara de esta manera, diciendo: no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y vaya que la vio, ¿verdad? Porque él estuvo presente y él puede dar testimonio de haber escuchado esa voz que era la segunda ocasión, porque si recordamos que cuando el Señor fue bautizado por Juan el Bautista, esas mismas palabras ya habían sido expresadas acerca del Señor Jesucristo. Y pues también otra pista acerca de estas cartas escritas por el apóstol, pues las encontramos en el capítulo 3, verso 1, donde dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, ¿verdad? Entonces, pues hay muchas conjeturas, muchas explicaciones que se pueden dar. Sin embargo, pues el apóstol aquí declara que es la segunda vez que escribe una carta. Sabemos que pues si las cartas estuvieran disponibles para ser analizadas, pues sería una cosa muy diferente. Sin embargo, pues estamos hablando de cartas que fueron escritas pues en el primer siglo, ¿no? Alrededor del año, entre el año 60 y el año 65, entonces pues prácticamente 2000 años de distancia, ¿no? Entonces, sin embargo, también sabemos pues que estas cartas han sido reconocidas por la Iglesia históricamente como de autoría del apóstol Pedro. Así es que como tal las leemos y como tal las estudiamos y como tal las tomamos, ¿verdad? Entonces, la invitación es a que cada uno de nosotros pues leamos. Esta segunda carta es una carta muy pequeña a comparación de la primera, solamente 3 capítulos que podemos leer fácilmente de una sentada, por así decirlo, ¿verdad? Y poder meditar acerca de las cosas que el apóstol quería dejar en la memoria
de aquellos que habríamos de quedarnos, ¿verdad? Considerando que él sentía que estaba pronto a su partida y quería dejar sus recomendaciones finales. Eso nos recuerda que por el mismo tiempo, más o menos alrededor de los mismos años, el apóstol Pablo escribía la segunda carta a Timoteo y escribía algo similar. Él le decía a Timoteo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, ¿verdad? Entonces, los dos apóstoles escribieron cartas importantes con recomendaciones finales acerca de cosas de las que deberíamos tener cuidado. Si bien Pablo se lo escribió a Timoteo y Pedro se lo escribió a las iglesias de las que él tenía contacto en ese momento, sin embargo, pues esas cartas están también para usted y para mí, para que el día de hoy usted y yo también tengamos cuidado con las cosas que ellos consideraban que representaban peligro para nuestra fe. Bien, hermanos, pues vamos a hablar un poquito acerca del contenido de la carta. Ya sabemos que fue escrita por el apóstol Pedro, que estaba muy cercano a su partida, y es una carta con recomendaciones para los creyentes, de qué cosas debemos tener cuidado, cosas que sucedían en su tiempo y cosas que siguen sucediendo muy parecidas el día de hoy en el medio en el que usted y yo vivimos. Básicamente, decíamos, es una carta corta de 3 capítulos y básicamente podemos decir que cada uno de los capítulos tiene un tema principal, ¿verdad? En el capítulo 1, el apóstol habla acerca de agradar a Dios y mantenerse firme en la fe, ¿verdad? Entonces decíamos que la carta, si bien fue escrita en su tiempo para las iglesias de aquellos lugares, también es algo que nos alcanza a nosotros cuando él la extiende y dice: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Así es que si usted tiene fe en Jesucristo, usted ha sido rescatado a través de la sangre de Cristo, esta carta también es para usted. Entonces dice en el verso número 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dados por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todo lo que nosotros tenemos respecto a Dios es algo que hemos recibido a través de la fe en el Señor Jesucristo. No hay forma en que nosotros podamos merecer lo que Dios nos ha dado. Y tampoco hay forma en que podamos pagar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Todos sabemos que dice la palabra de Dios: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces no hay forma en que usted y yo podamos merecer lo que Dios nos ha dado, y no hay forma en que podamos pagarlo de ninguna manera. Claro que eso no quiere decir que porque hemos sido salvos ya podemos hacer de nuestra vida lo que sea. No, de ninguna manera. El mismo hecho de que Dios nos haya escogido para venir a ser adoptados como hijos es algo que nos debe mover a usted y a mí a tener un comportamiento, como dice la palabra de Dios, de acuerdo a la vocación a la que hemos sido llamados. Entonces, no podemos pagar la salvación que hemos recibido a través de Cristo. No podemos pagar los dones que hemos recibido desde el día que nos presentamos delante de Él. Sin embargo, sí podemos alinear nuestra vida para hacer su voluntad y para darle la honra y la gloria con nuestro estilo de vida, con nuestra forma de comportarnos delante de los que nos rodean. Porque dice ahí mismo en el capítulo 1: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud,
a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nos está diciendo estas palabras? Que nuestra vida debe dar fruto, ¿verdad? Nosotros sabemos que tenemos una doble naturaleza. Tenemos una naturaleza de pecado que nos trata de empujar hacia la corriente del mundo. Y todos los días tenemos una lucha. Desde el día que vinimos a los pies de Cristo, hemos recibido una vida espiritual. Y entonces dentro de nosotros se desarrolla una lucha entre lo carnal y lo espiritual. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues que vamos a dar el fruto de acuerdo a lo que nosotros alimentamos en nuestra vida. Si alimentamos el espíritu, se manifestará el fruto del espíritu. Si alimentamos la carne, pues daremos fruto de la carne, fruto terrenal. Por eso nos recomienda el apóstol, poniendo diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento de la palabra de Dios, al conocimiento dominio propio. ¿De qué sirve tener mucho conocimiento de la palabra si esa no afecta nuestro comportamiento diario? El conocimiento de la palabra de Dios debe servir para que nuestra vida espiritual se edifique y nuestra vida pueda dar frutos correspondientes a ese crecimiento espiritual. Dice, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Si usted y yo nos enfocamos en ser discípulos de nuestro Maestro, que es el Señor Jesucristo, y crecemos espiritualmente, pues entonces vamos a llevar mucho fruto. Vamos a poner delante del Señor los dones y talentos que han sido puestos en nuestra vida y serán puestos para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así es que, pues recordemos estas palabras que nos deja aquí el apóstol Pedro, que ya muy cercano a la muerte, pues está haciendo recomendaciones finales para el pueblo de Dios acerca de las cosas en las cuales debemos tener cuidado, en las cuales debemos enfocarnos para tener una vida espiritual sana y de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Sabemos que a lo largo de la historia siempre han surgido corrientes de pensamiento que tratan de desviar la fe de los creyentes, ¿verdad? Desde tiempos de las primeras iglesias, nosotros podemos leer incluso en las cartas de Pablo cuántas veces el apóstol defiende la doctrina que había predicado, el evangelio que les había predicado, que luego estaba siendo contaminado por falsos maestros y falsas enseñanzas que llegaban. Bueno, pues eso no es diferente en nuestros tiempos. Nosotros sabemos que también en nuestros tiempos hay cantidad de filosofías y nuevas ideas que surgen y que vienen y tratan de arrebatar a algunos creyentes en la fe para llevárselos a otras corrientes de pensamiento. Sin embargo, pues nosotros tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros, como los creyentes de la iglesia de Berea, cada vez que escuchamos ideas extrañas o nuevas formas de pensamiento, pues vengamos a la palabra de Dios y veamos si eso es lo que el Señor nos ha dejado por escrito, ¿no? Porque dice el apóstol, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, ¿verdad? Tenemos la palabra de Dios, las palabras
que el Señor Jesús pronunció cuando estuvo en su ministerio terrenal quedaron registradas en la palabra de Dios. Así es que si nosotros queremos saber qué es lo que el Señor Jesús quiere de nosotros, de nuestra vida, pues tenemos la palabra de Dios. Si queremos saber lo que los apóstoles que le acompañaron en su ministerio escribieron acerca de lo que ellos aprendieron y vieron, pues lo tenemos en la palabra de Dios. Así es que si alguien se autonombra profeta, si alguien se autonombra apóstol en nuestros tiempos, no hay forma de que pueda ser un profeta o un apóstol del Señor si sus palabras no coinciden con las palabras escritas en este libro que es la palabra de Dios. Así es que nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y luego lo reafirma el apóstol, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y este es un verso que hemos repetido muchas veces, ¿verdad? Un verso que habla acerca de la autoridad de las Escrituras. ¿Por qué? Porque estas Escrituras que nosotros tenemos hoy en día, pues sabemos que aunque la Biblia es un libro compuesto de muchos libros, el libro de libros, tienen un tema central que es la obra de Jesucristo para salvar a la humanidad del pecado. Entonces, pues acudamos a ella, hermanos. Nosotros tenemos esta revelación de Dios al alcance de nuestra mano, ¿verdad? Y entonces, y también para no caer en error, sabemos pues que la Escritura no es de interpretación privada, ¿verdad? Que la Escritura en su conjunto pues tiene un contexto en sí misma, ¿verdad? No podemos tomar un texto fuera de la Escritura y darle una aplicación privada, sino que ese texto coincide con todo lo demás que lo rodea en los diferentes libros y cartas que contiene la palabra de Dios. Muy bien, entonces el primer capítulo nos habla de agradar a Dios y mantenerse firme en la fe. Pasando al capítulo 2, hermanos, pues en el capítulo 2 el apóstol nos alerta acerca de cosas que sucedían en su tiempo y que siguen sucediendo en los tiempos nuestros. Ten cuidado con los falsos profetas y maestros. ¿Cuántas filosofías aparecen cada día en nuestra sociedad? Hoy en día, pues hay mucha apertura ahora en los medios de comunicación. Si recordamos hace 20 o 30 años, pues los medios no estaban abiertos a las cosas espirituales. Era muy escaso que alguna iglesia tuviera acceso a los medios de comunicación para presentar un mensaje de la palabra de Dios o transmitir un culto de adoración. Sin embargo, pues los tiempos modernos nos han llevado a una gran apertura. Ahora hay muchas formas de presentar la palabra de Dios, como esta. Ahora no solamente los canales de televisión famosos, sino que ahora pues el internet, ahora las redes sociales, plataformas como el Zoom, plataformas como otras similares, pues permiten que podamos presenciar los cultos de nuestras iglesias ahora a través de nuestros equipos electrónicos. Podemos compartir estudios de la palabra de Dios a través de estos medios también. Sin embargo, pues así como la palabra de Dios tiene acceso a los medios de comunicación masiva, pues también las falsas doctrinas y las ideas extrañas también tienen acceso a los mismos medios de comunicación. Así es que, pues tengamos cuidado, hermano. Vayamos a la palabra de Dios para saber a quién vamos a escuchar y a quién no. Porque no es nuevo que aparezcan falsos maestros y falsos profetas. Esos han existido a través de toda la historia. Y aquí lo expresa el apóstol Pedro desde el primer verso del capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató,
atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces no es algo nuevo, no es algo que suceda nada más en este momento, es algo que ha sucedido todo el tiempo. Sin embargo, el peligro es que hoy en día dentro de la misma iglesia pueden surgir esos falsos maestros o introducir herejías destructoras a las iglesias. Así es que, como ya lo dijimos, hermano, vayamos a la palabra de Dios siempre. O sea, no nos dejemos llevar por ideas atrayentes, ideas que parecen bien, que sin embargo, pues están cargadas de humanismo, cargadas de ideas de satisfacción personal. Recordemos que, como decía en la primera carta, estemos dispuestos a llevar los padecimientos de Cristo en nuestra vida, ¿verdad? Hoy en día, pues todo el mundo quiere hablar de tener éxito, de prosperar, de ser felices, y bueno, está bien, todos lo queremos. Sin embargo, no olvidemos que la palabra de Dios dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, padecer por el nombre de Cristo también es una bendición, y también es algo que le puede suceder a usted y me puede suceder a mí. Y el Señor puede permitir que nosotros pasemos por una prueba para que nuestra fe sea purificada. Así es que es cierto, una vez que venimos a los pies de Cristo, hemos recibido el perdón de pecados y tenemos la vida eterna. Sin embargo, el sufrimiento puede ser parte de la vida. Entonces tengamos cuidado, porque puede aparecer falsos maestros que por avaricia harán mercadotecnia de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Recordemos que tenemos la palabra de Dios para acudir a ella. Dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. El juicio de Dios siempre va a venir, hermano. Así es que estos hombres seductores, pues recordemos que al árbol por el fruto se le debe de conocer. Si es un hombre de fe, pues su fe va a dar frutos espirituales en su vida. Y si no es así, pues entonces tengamos cuidado y vayamos a la palabra de Dios. Y luego, finalmente les digo que en el capítulo 3, el apóstol tiene un enfoque acerca de prepararse para la venida del Señor, ¿verdad? Y no solamente nos habla de prepararnos, sino también de tener cuidado, porque a lo largo de la historia siempre va a haber personas que van a poner en duda los planes de Dios. Nosotros sabemos que el Señor Jesús prometió que volvería, y el Señor volverá, porque el Señor cumple su promesa. Entonces, de esto nos alerta el apóstol Pedro diciendo: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como desde el principio de la creación. ¿Sabe? Este mundo nos arrastra con sus ideas modernizadoras y de satisfacción personal, y de pronto pueden contagiarnos de creer, pues el Señor no cumple su promesa, el Señor no vendrá. Sin embargo, dice la palabra de Dios: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es que no desesperemos, hermano. Si el Señor no ha venido hasta hoy, es porque todavía tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio con aquellos que nos rodean. Y solamente para terminar, le digo las palabras con las que termina el apóstol esta carta: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Que Dios lo bendiga.